Esta historia comienza con una mujer siendo apresada y condenada a muerte 2 veces por el mismo hombre. El verdugo le pregunta a la criminal si comprende la gravedad del delito de haberlos engañado. Ella asiente, regresando a verlo, esperando que él la mire una vez más. Esta es la historia de Nina, que vive en el país de Forna. Volviendo el tiempo atrás, hace 5 años, una plaga azotó al país, donde los padres de Nina murieron, y desde entonces ha tenido una vida bastante difícil. Ha tenido que disfrazarse de chico y robar para poder sobrevivir, viviendo junto a 2 hermanos, también huérfanos y pobres. Viven juntos situaciones precarias, donde la enfermedad y la muerte son el pan de cada día. Nina tiene la peculiaridad de tener unos hermosos y brillantes ojos de color azul lapislázuli, bastante raros, pero tiene que ocultarlos para no llamar la atención de los tratantes de personas. Nina, a su modo, trata de mantener una actitud positiva ante la vida, hasta que un día su hermano adoptivo Colin enfermó, haciendo que Sally, el mayor, lamentara su destino, pues en Forna se tiene la creencia de que las estrellas determinan la vida de las personas, y por eso ellos son pobres y desdichados. Nina se molesta, diciendo que el destino se puede cambiar, pero cuando sale a buscar ayuda, la golpean y se siente bastante sola ante su impotencia, deseando ser especial por lo menos para una sola persona. Al mismo tiempo, en un lugar remoto, un carruaje ha caído a un precipicio y la princesa Alicia, que iba a bordo, perdió la vida, así que su cuidador decidió buscar un reemplazo. Pocos días después, Nina es traicionada por su hermano adoptivo Sally y vendida como esclava a unos hombres misteriosos. El comprador, al corroborar que tenía ojos azules y que era una mujer, vio una gran oportunidad, pues él era en realidad el segundo príncipe de la familia real de Forna, llamado Azure Set Forna, quien estaba a cargo de su media hermana, la princesa sacerdotisa Alicia, que acababa de perder la vida al caer del precipicio. Y como también tenía los ojos azules, Nina sería el reemplazo perfecto para usurpar el lugar de la princesa y después casarse con el príncipe del reino vecino de Gálgada. Así se la llevó a vivir al palacio. Nina al principio se resistía a cooperar para aprender las clases de etiqueta y después casarse con un príncipe desconocido, pero el plan de Azure era evitar una guerra con el reino de Gálgada, prometiéndole a Nina que si le ayudaba la recompensaría con lo que ella quisiera. Las damas de compañía también insistieron para no ser ejecutadas porque se les petateó a la princesa, y así Nina finalmente accedió a ayudarlos porque de todos modos su anterior vida era miserable y no tenía nada que perder. La difunta princesa, al nacer, fue nombrada como la sacerdotisa de las estrellas y fue criada en una villa imperial sin salir toda su vida, así que nadie sabía cómo era realmente su aspecto, salvo por el hecho de tener ojos azules. El debut de la sacerdotisa es a los 16 años en el Festival de las Estrellas, haciendo que Nina recordara momentos de su vida como cuando sus padres vivían y le decían que rezara a la sacerdotisa para pedir un deseo, o como cuando ya era huérfana, pero era tan pobre que no tenía dinero para encender una linterna de tributo a la sacerdotisa, siendo la ironía de su vida que ahora era una usurpadora y aparte estaba comprometida con un príncipe. Nina ahora se ponía una peluca larga todoterreno, y aunque hacía su mejor esfuerzo, le molestaba la actitud arrogante de Azure y en consecuencia ella sacaba su lado rebelde. Las clases le parecían pesadas y ya se estaba hartando. Ante esto, Azure la llevó al techo del palacio para ver la ciudad, tocando un punto débil de Nina: sentirse necesitada. Él lo hizo por el bien del país de Forna y así evitar una guerra. Llegó el día en que Nina se presentó como la princesa Alicia ante el rey, su padre. Lo hizo bien y nadie sospechó por sus ojos de color azul, pero la actual reina de cizañosa le pidió que danzara como era costumbre en la ceremonia de mayoría de edad del príncipe heredero. Pero Azure salió en su defensa, diciendo que el príncipe ni era mayor de edad y la princesa tampoco, y por eso todavía no sabía cuáles eran los rituales estelares, librando a Nina de esa situación. En este punto, Nina no sabía si valía la pena arriesgar la vida con lo que estaba haciendo, pero se detuvo al recordar que no tenía un lugar ni gente con quien volver. La reina, por su parte, estaba de insistente en tener a Aisha con ella, acusando a Azure de querer tenerla bajo su dominio por ser la
sacerdotisa que sirve al dios de las estrellas que rige el destino y usar su influencia para quedarse con el trono. En un arrebato, la reina aventó su abanico al agua para humillar a Azure, pidiéndole que se lo trajera. Nina, que veía todo esto, se aventó al agua ofreciendo el abanico, pero como salpicó de agua a la reina, ella estaba a punto de golpearla y Azure se interpuso con la excusa de que quería un chapuzón, protegiendo a Nina. Las damas se llevaron a la reina y cuando Nina se disculpaba por su impulsividad, Azure se la llevó a un lugar privado para calmarse un poco, queriendo saber qué quería ella como recompensa por su buena actuación. Así que Nina le pidió que la felicitara de forma especial y la tratara bien. Azure aceptó conmoviéndola porque ella se sentía sola. Recuerda que estás en los diarios de N. Da like y suscríbete. ¡Continuemos! Las sirvientas trataban de mantener a Nina encerrada, pero ella lograba escaparse por diversión. En una de esas se encontró con el príncipe heredero de Forna, llamado Muhulum, quien todavía era un niño pequeño y rellenito. Como nunca se habían visto, el príncipe asumió que Nina era su hermana por sus ojos azules. Así, Nina, fingiendo ser princesa, empezó a llevarse bien con Muhulum, preguntándole cuál era la debilidad de Azure. Muhulum decía que no tenía ninguna, porque él era fuerte, sabía pelear y estaba guapo. Así que se decidieron a buscar sus debilidades, sin darse cuenta de que estaban siendo observados por alguien misterioso. Azure se dio cuenta de sus juegos, yendo a buscar a Nina para que dejara de andar de traviesa y regañando a su hermano Muhulum haciendo que se fuera corriendo, pues sentía celos de Azure. Nina fue detrás de él, cayendo ambos por accidente en un pozo, donde descubrió que Muhulum no sentía celos, sino admiración por su hermano mayor. Como tardaron horas atrapados en el pozo, de la desesperación, Nina le gritó insultos a Azure, el cual sí la escuchó porque ya estaba ahí para rescatarlos, y como Nina tenía frío, Azure le pidió que lo abrazara para sacarla, y de paso le agradeció por cuidar de su hermanito menor. Nina lo miró conmovida, pues le gustaba cuando él era amable con ella. Además, tras darse cuenta de lo mucho que el pequeño Muhulum lo quería, estaba segura de que Azure era bueno, y después de ese incidente, la relación entre los dos hermanos mejoró. Nina descubrió que a Azure le desagradaban las cosas sin forma, aunque no entendía del todo a qué se refería. Azure la regañaba por relajarse, diciendo que siempre debía comportarse como Alicia, a lo que Nina le hacía sus berrinches, pues ya se tenían más confianza. Se acercaba al Festival de las Estrellas y Azure ya había informado que Alicia había dejado la vida religiosa, por lo que ya no tenía que bailar en el festival, dándole un farolito para que ella pidiera un deseo. En eso aparecieron el rey y la reina, quien de cizañosa decía que esperaba que Azure no deseara el trono. Cuando se fueron, Azure le confesó a Nina que la reina no le caía mal porque era directa y era mejor cuidarse de la gente que ocultaba sus verdaderas intenciones. También le dijo a Nina que era una simplona, como un cumplido, y ella se dio cuenta de que Azure no tenía un farolito porque no tenía deseos que pedir, queriendo saber el por qué. Muhulum le contaba a Nina que desde pequeño ha sido enfermizo y su hermano Azure era peor a su edad, confesando que estaba triste porque ella pronto tendría que irse del país para casarse con el príncipe de Gálgada, que estaba muy lejos, pues eran semanas de viaje para llegar. Le contó que Gálgada, tiempo atrás, era un país pequeño situado en el extremo norte, pero en las últimas décadas ha invadido tierras del sur. Y se rumorea que el príncipe heredero era una persona aterradora, y él sería el futuro esposo de Nina, por eso estaba preocupado de que ella tuviera que casarse con él. Después de esta charla, Nina quedó conmovida y triste ante la idea de no volver a verlos. En eso se le acercó un súbdito de la reina, que de forma casual le comentó que la realeza puede salir del palacio en secreto el día del Festival de las Estrellas. Le dijo con santo y seña cómo hacerlo. Esto dejó pensando a Nina, que nunca pensó que podría volver a la ciudad, decidiendo escaparse un rato disfrazada de sacerdote, sintiendo nostalgia al regresar a su viejo hogar, reflexionando que su propia identidad como Nina había desaparecido. Lo que ella no sabía es que ese hombre de palacio llevaba tiempo investigando si la verdadera princesa Alicia ya estaba con San Pedro, sospechando que Nina era una usurpadora, encontrando algo de información sobre una huérfana de ojos azules, decidiendo acabar con ella. Cuando Azure se enteró de que Nina no estaba por ningún lado, fue a buscarla, encontrándola en su vieja casa.
Ella le reclamó llorando que ha sido una tonta, pues pensó que se volvería una princesa, pero apenas entendía que su muerte se refería a desprenderse de la identidad de haber sido Nina para convertirse en Alicia. Estaba triste porque ya no quedaba nadie que recordara a Nina, y ahora tendría que irse lejos de todo lo que conocía, sintiendo que había muerto hacía tiempo, pues ya nadie la llamaba por su nombre. En ese momento fueron atacados por unos hombres, entre ellos el que le había enseñado a Nina cómo escaparse del palacio, y que también llamó a Azure un impostor antes de ser enviado con San Pedro por él. Nina se preocupó de ver a Asu ligeramente herido y él le confesó que tiene muchos enemigos que desean acabar con su vida. Le dijo a Nina que era una buena mujer y se fuera, dándole su libertad, pero ella decidió quedarse porque él la necesitaba, y que lo que le dijo era solo para desahogarse, ya que ahora tenía un nuevo hogar. Vendó su herida y lo perdonó, dispuesta a morir por él. Azure se conmovió y la abrazó, diciendo que la llamaría por su verdadero nombre cuando estuvieran solos. En ese instante, Nina tuvo un solo deseo que pedirle al dios de las estrellas, y era tener a Asu, pero le dolía el corazón porque en mes y medio se casaría con otro hombre. Mientras Nina aprendía a cabalgar, pensaba que la reina había enviado a ese hombre a atacarlos por temor de que Asu tomara el trono. Al estar solos, le pidió que la llamara por su nombre, haciéndolo sonrojar. El sentir de ambos estaba cambiando, aunque Nina se negaba a sí misma que Asu le gustaba y que a la vez estaba deprimida por la idea de tener que casarse. Después salieron de paseo, pero Azure no la dejó montar en su caballo, pues las monturas estaban extrañamente rotas y sospechó que alguien había hecho algo, así que se fueron juntos en su caballo. Nina estaba avergonzada de cómo sus cuerpos estaban bastante cerca. Al ver el horizonte, se observaba un edificio con techo rojo, que era la villa de la familia real y donde vivía el antiguo rey, el bisabuelo de Asu, quien lo crió. Él fue quien sentó las bases para que Forna prosperara. Esta era la primera vez que Azure se abría con Nina para contarle algo de su pasado, y tenía curiosidad de saber qué pensaba él de ella, pues lo consideraba alguien especial y lo apreciaba mucho. De vuelta al palacio, Nina decidió tejerle un amuleto a Asu, que suele regalarse a una persona amada. Cuando fue a buscarlo, lo escuchó hablando diciendo que las monturas del caballo de Nina fueron cortadas a propósito para causar un accidente. Cada día los atentados eran peores. El guardia de Azure insistió en informarle al antiguo rey, pero Asu le dijo que no, pues si era voluntad de las estrellas que muriera, aceptaría su destino. Nina odiaba todo este asunto del destino de la estrella en la que una persona nace, mostrándose ante Asu y diciendo que no era bueno tirar su vida a la basura como si nada, pero él solo respondió que su vida no valía tanto, a lo que Nina comenzó a llorar por su actitud indiferente a su propia seguridad y aventándole el amuleto diciendo que no dijera su verdadero nombre cuando no estaban solos. Mientras caminaba, Nina se topó al rey, pero sabía que no podía confiar en él, decidiendo escaparse para ir a la villa imperial a buscar al antiguo rey. Cuando llegó, fue recibida, presentándose como Alicia Set Forna, pidiendo de favor que salvara la vida de Azure. Contó sobre el atentado el día del festival y el incidente con las monturas del caballo, diciendo que sospechaba de la reina, pues ve a Azure como una amenaza para el trono. El antiguo rey le preguntó si esas palabras las dijo Azure, a lo que Nina dijo que no, que ella actuaba por su propia cuenta. El antiguo rey suponía esto, pues él lo había criado, ya que Azure fue un niño talentoso que creció para ser un pilar de la nación, contestando que si él no ha decidido actuar es porque considera que esa es la mejor opción. Nina lo interrumpió cuando dijo eso, pues no creía que él deseara la muerte de Asu. Ante sus palabras, el antiguo rey le pidió que se acercara, pero esto era una trampa, pues ella pisó el emblema estelar, poniendo al descubierto que no era la verdadera princesa Alicia, pues alguien criada en la Villa de las Estrellas jamás lo pisaría. Le quitaron todo lo que llevaba puesto y la encerraron en una mazmorra. El antiguo rey y sus guardias esperaban que Nina estuviera llorando desconsolada, pero se sorprendieron cuando la encontraron tarareando, pues la mazmorra le recordaba a su antigua casa, así que estaba tranquila. Luego se puso a limpiar su celda alegremente, después la amenazaron con darle 100 latigazos y ella les agradeció por no cortarle la cabeza.
Toda su actitud exasperó al antiguo rey, quien la mandó llamar al día siguiente. Nina apareció fresca como una lechuga, pues había dormido bastante bien. Volvió a suplicar que salvaran al príncipe Azure, disculpándose por su engaño y aceptando cualquier castigo a cambio de que perdonaran a todos los que estuvieron implicados en la usurpación de la princesa Alicia. El antiguo rey se le quedaba viendo, preguntándole por qué los ayudaba si la habían utilizado, a lo que ella respondió que le habían dado un lugar en el mundo y al vivir con ellos se volvieron su familia. El antiguo rey sonrió, diciendo que ya no tenía el poder de detener al actual rey y a la reina, pues ya ni siquiera podía mover sus piernas, ya que había sido envenenado, y era cuestión de tiempo de que su corazón se detuviera. Sin embargo, aunque él no podía hacer nada, le dijo que Alicia sí podía. El que comprometió a la princesa con el reino de Gálgada fue su nieto, el actual rey de Forna, lo cual consideraba era un grave error, porque Gálgada solo quería una excusa para invadir Forna pese a sus relaciones amistosas. Por eso Gálgada pidió algo imposible, como desposar a la princesa sacerdotisa. Si Forna se negaba, se romperían lazos y serían invadidos, pero aunque se casara con la realeza de Gálgada, buscarían el modo de culpar a la princesa de algo para poder invadirlos. Sin embargo, como Nina era una usurpadora, había una posibilidad de aprovechar su papel como la princesa Alicia para cambiar eso, dejando así el futuro de Forna en sus manos, diciéndole que, mientras ella tenga coraje y determinación de cumplir con su papel, podría proteger a Azure. Nina no entendía sus palabras, pero en ese momento fueron interrumpidos por Azu, que llegó a toda prisa a la villa. Le dijo a su abuelo que Nina era inocente y todo fue culpa de él, pero Nina dijo lo contrario, peleándose entre ellos por defenderse el uno al otro. El antiguo rey los mandó callar, diciendo que solo él y sus dos guardias sabían lo que acababa de pasar. Les pidió que fueran a descansar y regresaran al día siguiente al palacio, pues estaba de buen humor. Sin embargo, cuando Azu y Nina se retiraron, el antiguo rey le dijo a un tercer guardia que estaba escondido que la usurpadora sería el viento que impulsaría a Azure. Mientras Nina y Azu observaban el horizonte donde veían las tierras del oeste, Nina se disculpó con Azu y él le pidió que al menos le escribiera a dónde iría la próxima vez. Ella le dijo que le parecía raro que no se pareciera al rey, pero que sí se parecía con su bisabuelo en los ojos de color dorado. Azure se sinceró con ella, diciéndole que él también era un usurpador. Reemplazó al príncipe fallecido cuando era un niño pequeño. Este secreto solo lo sabía el rey, el antiguo rey y unos cuantos más. Ni siquiera la actual reina sabía de esto. Tenía 4 años cuando usurpó al príncipe, y conforme creciera nadie se daría cuenta de la diferencia. Mientras tanto, el antiguo rey se lo llevó y lo crió en la villa. Le enseñó a vivir y a dedicarse al país en cuerpo y alma sin desear nada más, volviéndose un príncipe excepcional. De esa forma estaba escrito su destino. Así pasó 10 años absorbiendo la identidad del príncipe Azure, que ya ni siquiera recordaba el rostro de sus verdaderos padres ni su propio nombre. Por eso, cuando el rey se volvió a casar con la actual reina, nació Muhulum, siendo nombrado príncipe heredero, y Azure, aunque era el mayor, fue nombrado el segundo príncipe, siendo su papel apoyar a su hermanito. Azu pensó que lo eliminarían después de que naciera Muhulum, pero no fue así, pues a final de cuentas todos eran utilizados como peones. Incluso el hecho de que él hubiera buscado a la propia Nina fue para usarla con la intención de mandar a Muhulum con San Pedro, confesando que también tenía pensado eliminarla antes de que Gálgada se diera cuenta del engaño. Buscaría el modo de incriminarlos por la muerte de la princesa y así evitaría la guerra. Sin embargo, en este punto, Azu le dijo a Nina que ella era diferente. Desde que desapareció del palacio no podía dejar de pensar en ella, y estaba preocupado de que algo malo le pasara, pues era única para él y jamás la dejaría morir. Ante estas palabras, Nina respondió que él tampoco debería morir y debería valorar su vida, incluso podría seguir apoyando a Muhulum cuando se volviera rey. Además, si moría, no habría nadie que la llamara por su verdadero nombre, y que le daba igual que no fuera un verdadero príncipe, porque él también era único para ella. Azu la miró, quedando atrapado en sus ojos azules, que eran como el amanecer, dándose cuenta de que reflejaban no al príncipe, sino a él mismo. Nunca antes había deseado nada en su vida, y por impulso se acercó a Nina y la besó, para después decirle que eso fue un sueño, cubriendo sus ojos. Pero ella se fue a dormir soñando con ese beso que hasta ahora había sido lo más real de su vida.
De vuelta en el palacio, Nina había recibido innumerables y lujosos regalos de boda enviados desde Gálgada. Se apareció Azure para decirle a Nina y a sus damas que no tocaran nada, pues podían tener que devolver los regalos. Las sirvientas se fueron para dejarlos solos, y Azure dijo que no se pusiera cosas de Gálgada. En agradecimiento por el amuleto que ahora llevaba en su espada, le regaló un adorno que le colocó en el cabello, diciéndole que se veía adorable, haciéndola sonrojar. Azu le dijo que enviaría un mensajero a Gálgada para negociar la cancelación de su compromiso. Esto era algo aparentemente imposible, pero iba a intentarlo, pues deseaba que Nina se quedara con él en Forna. La tomó de la mano, haciendo que ella lo abrazara por detrás. Pese a todo esto, Nina seguía preocupada, queriendo saber quién iba tras la vida de Azu y tratando de entender a qué se refería el antiguo rey con que Alisha podría protegerlo. Pero si eso era algo que solamente ella podía hacer, iba a correr el riesgo. Mientras pasaba el tiempo con Muhulum, llegó la reina, pues Nina quería hablar con ella en privado. Siendo directa, le preguntó qué quería hacerle a Azure, a pesar de que cuando Muhulum fuera rey, él podría ayudarlo como su consejero. La reina le dio la razón, comentando que solo quería asegurarse de que Azure conociera su verdadero lugar. Nina vio que la reina era honesta, preguntándole por el subordinado de ojos rasgados, a lo que la reina dijo que no lo había visto desde el Festival de las Estrellas, aclarándole que él nunca fue su ayudante, sino que trabajaba directamente para el rey. El rey se presentó hablando con Nina en privado, comentando que ese hombre desapareció mientras investigaba un asunto y que no debía preocuparse. Le preguntó el motivo por el cual fue a ver a su abuelo, el antiguo rey, pues sospechaba que Nina era una usurpadora, confesándole que el príncipe Azure era un reemplazo del verdadero, que murió cuando era niño. En realidad, fue el rey quien lo mató en un arrebato de ira cuando solamente su hijo quería abrazarlo. Ordenó buscar un reemplazo, pues su cumpleaños estaba cerca, y no quería que la muerte de su hijo le trajera mala suerte. El rey veía a sus hijos como extraños que compartían su sangre, y no le interesaban a menos que fueran útiles al país. Por esta razón, Azure fue criado por el antiguo rey y ahora el rey actual quería deshacerse de él. Pese a la presión, Nina se calmó deduciendo que el rey no tenía pruebas de nada relacionado a ella. Respondió que Azure no tiene intenciones de traicionarlo, sino de servir al país. El rey dijo que aun sabiendo todo esto, quería eliminarlo porque lo odiaba, ya que al ni siquiera tener sangre real, lo odiaba por ser tan perfecto y dedicarse tanto a su nación sin ninguna ambición. Le repudiaba como todos confiaban en él, y hasta su abuelo no paraba de alabarlo. En pocas palabras, le tenía envidia. Nina, al ver la verdadera personalidad del rey, no cayó en su juego, pero junto a su deseo de querer estar con Azu, reconoció que no podrían estar juntos. Entendiendo por fin las palabras del antiguo rey, decidiendo asumir su papel como princesa y proclamándose ante el rey como la única y verdadera Alisha, sin entender a qué se refería con todas las locuras que le acababa de decir, pero que podía investigarla si tenía dudas sobre su identidad, jurando ante el dios de las estrellas que decía la verdad, aunque por dentro sabía que mentía, y logró hacer temblar al rey. Nina dijo que iría a Gálgada a casarse para hacer el escudo que protegería a Forna, con la condición de que Azure estuviera a salvo. Como ella puede oír el designio de las estrellas y sus ojos pueden ver todo el mundo, si el príncipe Azure llegara a morir misteriosamente, le dijo al rey que ella se convertiría en la espada que guiaría a Gálgada para aniquilar a Forna. El rey dijo que eso sería una traición, y aunque fuera su hija no se lo perdonaría. Pero Nina no se dejó intimidar, respondiendo que si ella muere no tendrá el modo de mantener a Gálgada a raya, y por sí solo no puede hacer nada como hasta ahora, ya que esa era la verdadera razón por la cual la había vendido a Gálgada. Así, Nina estaba determinada a convertirse en reina con la identidad de la princesa Alisha, para proteger a Azu y su libertad, aunque no le contó de sus planes. Ella había avanzado en sus estudios, disfrutando cada momento que pasaba con Azu, mientras él seguía con sus planes de anular su compromiso. Propuso posponer la boda para ganar tiempo, pero él no sabía que Nina había hablado con su mensajero a petición del antiguo rey, el cual ya sabía cómo actuaría Nina cuando entendiera el significado de sus palabras.
Nina estaba decidida a irse a Gálgada sin que Asu lo supiera, pagando el precio de no volver a verlo. Así que mientras llegaba el día de marcharse, quería aprovechar su tiempo con él. Fueron a la ciudad, grabando lindos recuerdos, y lo llevó a la tumba de su hermano menor adoptivo, confesando cómo odiaba el tema del destino designado por las estrellas, a la vez que Asu le contaba sobre sus planes para reducir la pobreza. Nina veía que sus ojos dorados, que alguna vez le aterraron, ahora eran mucho más cálidos y gentiles. Se acercó a Asu para abrazarlo, y para su sorpresa, él dijo que ya no tenían que ocultar que lo que sentían el uno por el otro era amor, acercándola a él y besándola. Así pasaron sus días juntos, llevando su romance en secreto, planeando su próxima salida en el festival de otoño. Pero Nina sabía que ese otoño junto a él nunca llegaría, pues ella ya estaría en Gálgada para ese momento. Al final del día, le dio las gracias a Asu por haber sido tan especial, dejándolo con un mal presentimiento. Pero Nina estaba resuelta a que sus asuntos no tenían nada que ver con él, sino con su estrella, porque ella así lo había decidido. Al día siguiente, Nina vestía las ropas de Gálgada, mientras sus sirvientas se despedían porque no podrían acompañarla. Nina se sentía sola, casi desmayándose cuando apareció Muhulum para decirle que no quería que se fuera, y más porque su partida se adelantó 10 días, justo cuando Asure no estaba. Ella lo abrazó, diciéndole que siempre estará velando por Forna. Todos la querían mucho y se despidieron con mucho cariño, y así partió rumbo a Gálgada. Por su parte, Asure, que estaba en una misión, se dio cuenta de que todo fue un engaño por parte del antiguo rey para que no se diera cuenta de que Nina se iría de Forna por el bien de la nación. Asure se fue cabalgando a toda prisa tratando de alcanzarla, pero ya era demasiado tarde. Se quedó triste pensando de que Nina fue quien lo planeó todo. Nina, en el carruaje, pensaba que Asu debería estar molesto con ella en ese momento, pero no tenía opción porque sabía que él intentaría detenerla, rompiendo a llorar porque ella realmente quería que lo hiciera, que fuera por ella pues no quería irse y prefería quedarse con él. Asure se esforzó en llegar hasta ella, pero no lo logró, preguntándose por qué ella no lo esperó y confió en él, mientras que Nina solo lloraba por dejar atrás a su primer amor. Mientras tanto, en Gálgada, el príncipe heredero mandó con San Pedro a una de sus 3 prometidas con las que estaba haciendo el delicioso al mismo tiempo. Él le disparó porque ella intentó petatearlo primero, sintiendo lástima por ella ya que le gustaban sus gemidos. En ese momento, sus súbditos le informaron que la princesa de Forna llegaría ese día. Los criados le preguntaron al príncipe Set qué haría con la princesa que desvivió. Él respondió que su reino pagaría las consecuencias porque él solamente se defendió de que ella intentó mandarlo con San Pedro. Decidió ignorar el tema de que la princesa de Forna ya había llegado y lo estaba esperando, yendo con su mascota ave que era una cacatúa llamada Nina. Y esa ave era lo único que él amaba, preguntándose si la princesa de Forna graznará como a él le gusta. Nina ya había llegado a Bastea, la región oeste del reino de Gálgada, donde estaba el castillo del príncipe heredero y futuro rey, quien hasta ahora ha aplacado 3 rebeliones y conquistado 2 naciones, siendo apodado el dios de la guerra, y se llamaba Set, el cual seguía sin venir a verla. Ya había pasado un mes desde que Nina había partido de Forna y se sentía deprimida recordando los ojos dorados de Asu. Nina tenía una nueva sirvienta llamada Hikami, quien fue asignada por el antiguo rey de Forna. El resto de sirvientas eran de Gálgada y todas la ignoraban descaradamente. Le dijeron que faltaban 6 meses para la boda y podía hacer lo que quisiera mientras tanto, así que decidió salir a recorrer el castillo pensando en cómo sería el príncipe Set, recordando los rumores que sabía sobre él. Tenía entendido que era alguien impredecible y que tenía el cabello plateado y los ojos de color rojo, además de tener la misma edad que Asure. En eso, escuchó que alguien la llamaba por su nombre Nina, respondiendo al llamado, pero una cacatúa la atacó, regresando a ver que quien le hablaba era un hombre muy guapo de cabello plateado y ojos rojos, reconociéndolo como el príncipe heredero de Gálgada. Primero se molestó con él porque no fue a verla, pero luego se calmó, recordando que debía caerle bien para ganarse su afecto y proteger a Forna. El príncipe Set le preguntó si Nina era su apodo de niña, pues cuando él dijo ese nombre, ella regresó a verlo. Nina, al verse acorralada, le dijo que sí, aunque en Forna no se tenía esa costumbre.
Seth le dijo que su ave también se llamaba Nina y que también tenía ojos azules como ella. La cacatúa le decía puros insultos a Nina, quien debía aguantarse las ganas de desplumarla. Seth decidió ofrecer un banquete en su honor al día siguiente, dando la impresión de ser alguien amable. Pero el día del banquete estaba rodeada de otras dos princesas que se veían asustadas y que también eran candidatas a ser esposas del príncipe Seth. Nina no entendía lo que pasaba, pues pensaba que ella estaba comprometida con él, determinada a no perder ante sus rivales. Ellas, muertas de miedo, comenzaron a rogarle a Seth que las dejara vivir y les permitiera regresar a sus países sin la menor intención de rebelarse contra él, diciendo que ya no aguantaban esa farsa sabiendo que ninguna de ellas sería su esposa. El príncipe Seth se puso de mal humor, diciendo que quienes no tenían intención de casarse eran ellas, preguntándole si querían acabar como la princesa difunta, retirándose ante la atónita mirada de Nina. Las princesas le contaron que Seth desvivió a la otra princesa y solamente las ve como títeres para controlar a sus países, ofreciéndole a Nina escapar juntas. Pero ella se negó, corriendo detrás del príncipe, pues tenía que cumplir con su misión de ser la reina de Gálgada y proteger a Azure. Cuando por fin alcanzó a Seth, le dijo que pasara lo que pasara, con gusto estaría feliz de ser su esposa. Seth sonrió, diciendo que en ese caso podían hacer el delicioso, aventando a Nina en una cama intentando forzarla, pero ella se resistió todo lo que pudo. Aún así, Seth la sometió y cuando comenzó a llorar, él comenzó a burlarse de ella, diciéndole que era una tonta por andar diciendo que pasara lo que pasara, quería casarse con él. Seth le confesó que el día que ella llegó al castillo, la princesa Elisa quiso apuñalarlo y él se deshizo de ella y de su clan antes de que se rebelaran, aclarándole a Nina que solamente era un títere que usaría de excusa para su beneficio. Nina ya sabía que Gálgada solo quería una excusa para invadir Fortna, así que sus palabras no le sorprendían. Pensaba que si lograba llevarse bien con el príncipe podrían negociar, pero Seth era de los que si lo desafías, mueres, y si enloqueces, también mueres. Y en realidad, él no tenía la menor intención de tratarla bien, corriéndola de su habitación para que se pusiera a llorar. Nina estaba molesta e indignada ante lo acontecido, deprimida al dimensionar el precio de convertirse en reina de Gálgada. No podía arriesgar su vida y proteger a Azu en esas condiciones, sintiéndose tonta y débil, creyendo que tal vez no lograría nada. Con esos pensamientos se fue a dormir y soñó que estaba en Fortna, al lado de Azu, a quien amaba, pero también recordó lo mucho que había sufrido y que había tenido una vida horrible. Pero Azu le decía que a pesar de todo, ella lograba sonreír, porque cuando algo bueno le pasaba, tenía la capacidad de asombrarse y verlo como algo maravilloso. Con esto, Nina recordó que ella se encontraría bien, con sus pequeñas alegrías, recordando a su amado a quien atesoraba. Y todo esto siempre la haría feliz. Después de ese sueño, despertó con lágrimas en sus ojos, pero estaba dispuesta a disfrutar los pequeños placeres de la vida y elegir sonreír. Con eso en mente, ahora tenía una actitud positiva. Así, cada día se esforzaba saludando a todos los sirvientes a pesar de que intentaban ignorarla, yendo a buscar a Seth que se negaba a verla, pero en realidad estaba de ocioso con su cacatúa. Al ver que los guardias no la dejaban pasar, pero sabiendo que el príncipe sí la escuchaba, dijo que no iba a desafiarlo ni caería en su juego, y que algún día se volvería imprescindible para él como su futura reina. Seth respondió que era una tonta, pues no hay nada imprescindible en el mundo, y solo puede hablarle si él lo hace primero, así que la próxima vez que lo haga se las iba a pagar, echándola. Nina, al verlo, sintió un gran temor ante sus ojos rojos, pensando en cómo haría funcionar su relación. Mientras caminaba, chocó con una sirvienta que le recordaba a su difunto hermano adoptivo Colin. Ella se llamaba Annie y le pidió ser su amiga, dándole un obsequio por enseñarle cosas sobre el castillo. En uno de esos días, vio cómo su amiga sirvienta era acusada injustamente por un guardia que la iba a tasajear por haber recogido una pluma que se le había caído a la cacatúa de Seth, con el pretexto de que todo lo que había en el castillo le pertenecía al príncipe. Nina se interpuso entre ellos para salvar a Annie, reclamándole a Seth por pensar que hasta el polvo le pertenecía. Esto hizo enojar al príncipe, diciendo que se desquitaría con Fortna. A lo que Nina respondió que Fortna no tiene nada que ver con ese asunto, pues ella vino a casarse con él y ahora pertenecía a Gálgada. Ante esas palabras, Seth dijo que como ya era de Gálgada, no le importaría si la mandaba con San Pedro ahí mismo.
Nina, comprendiendo la posición en la que estaba, le dijo que sí, y acto seguido, Seth la tasajeó haciéndole una herida en el pecho. Hikami fue a asistirla, diciendo que le quedaría una cicatriz, a lo que el príncipe Seth respondió que eso no importaba, ya que él sería el único que miraría su cuerpo. Ante esas palabras, Nina, a pesar del dolor, reaccionó, diciéndole a Seth que si solamente él vería su cuerpo, es porque él tenía intenciones de hacerla su esposa, lo cual la hacía feliz, cayendo desmayada al suelo, pero Seth la sostuvo del brazo, desconcertado por sus acciones. Nina pasó una noche terrible, inconsciente y con fiebre, pues su herida se había infectado y le quedaría una cicatriz. El príncipe Seth se escabulló en su cuarto para observarla, pensando que parecía una criatura frágil, siendo descubierto por Hikami, quien le explicó la situación de Nina y que era una imprudente porque no conocía nada del mundo, ya que vivió encerrada toda su vida en la Villa de las Estrellas. Como sacerdotisa, era la mensajera del dios de las estrellas que controla el destino. Seth se retiró diciendo que eso era una gran arrogancia, pues ante el dios del inframundo todos eran iguales y tarde o temprano a todos les llega la hora de partir. Nina despertó molesta con Seth, pero el príncipe no estaba, pues fue a castigar a los reinos de las princesas que habían escapado. También se enteró que todas las princesas que habían venido a comprometerse con él acababan enloqueciendo. Nina vio como el guardia abusivo quería aprovecharse de otra sirvienta y fue en su ayuda fingiendo sentirse mal para que la llevara a su cuarto. Hikami, al ver que no podía controlar la impulsividad de Nina, le enseñó a defenderse. Así, Nina le tendió una trampa al guardia abusivo, disfrazándose de sirvienta, y con una pluma falsa, fingió recogerla, y cuando el guardia la vio, la agarró para reprenderla, pensando que había tomado una pluma de la cacatúa del amo Seth. Al reconocer a la princesa de Fortna, se espantó, pero Nina ya estaba gritando que la estaban atacando, y le habían marcado fuertemente el brazo. Al ser ella propiedad del príncipe Seth, el guardia había cometido un crimen por lo que tendrían que castigarlo. Él, molesto, arremetió contra Nina, pero ella se defendió con las técnicas que Hikami le había enseñado. Así encerraron al guardia y le explicarían al príncipe que, como Nina no puede iniciar conversación con él a menos que él lo haga, solo se había defendido del guardia, y esto haría que el príncipe Seth tuviera que hablarle, aprovechando esa oportunidad. Los sirvientes la miraron sorprendidos, revelando que, como las anteriores princesas caían en desgracia, ahora evitaban encariñarse con ellas, pero veían a Nina diferente, comenzando a llevarse bien con todos. Cuando el príncipe Seth regresó al castillo, se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. Tal como había supuesto Nina, Seth inició conversación con ella por haber usado su nombre para encerrar a un guardia sin su permiso, como si ya se creyera la dueña del castillo. Nina, al defenderse, fue arrinconada por Seth, que estaba dispuesto a cortarla más profundamente, pero ella logró mantener la calma, sabiendo que el príncipe, aunque era cruel, tenía reglas, y no atacaría a nadie que no lo atacara primero, por lo que ella le aclaró que no tenía intención de lastimarlo. Seth se estaba calmando, y en eso apareció su cacatúa, quien obedeció a Nina colocándose en su brazo. Seth comenzó a prestarle más atención, decidiendo dejar a Nina a cargo de su ave, ofreciéndole la oportunidad de estar más cerca de él. Nina aceptó el desafío, y así comenzaron a pasar más tiempo juntos, el cual Nina aprovechaba para ser considerada con él, decidida a hacerlo cambiar de idea y conquistarlo. Parecía que nada funcionaba, pero de repente el príncipe le dijo que irían por un tiempo al centro de Gálgada a conocer a su familia. Las sirvientas le dijeron a Nina que ninguna prometida había sido invitada a ir a la capital antes, lo que significaba que el amo Seth estaba mostrando interés en ella. La nueva misión de Nina era agradarle a su futura familia política, informándose que el rey de Gálgada era un gran líder y bastante estricto, y fue quien nombró a Seth como el príncipe heredero pese a ser el tercer hermano. Nina ya sabía cómo hacer que Seth iniciara conversación con ella, así que planteó el asunto de conocer a la familia real de Gálgada a la cacatúa, logrando conversar con Seth diciendo que quería conocerlo más como su futura esposa. Seth le pidió que se acercara, hablando de cómo ella solo intentaba cumplir con su deber por el bien de su país, pese a tener que aguantar ser una rehén política, y por eso su abnegación le daba asco. Nina se dio cuenta de que al príncipe Seth no le gustaba la forma en que la realeza manejaba las cosas, respondiendo que ella no era ninguna abnegada y fue ella misma quien eligió ese camino.
El príncipe reconoció que Nina era valiente, desenfadada y bondadosa, como la sacerdotisa y encarnación de la voluntad de Dios para la que fue criada, siendo todo esto lo que él más odiaba en el mundo, y era su deber corromperla. Así que la jaló hacia él y la besó, para luego decirle que si ya había madurado. Esto provocó la ira de Nina, quien le gritó que era un niño inmaduro, retirándose molesta y frustrada, dejando a Seth bastante sorprendido. El día que partieron rumbo a la capital de Gálgada, estaba lloviendo, por lo que había lodo por todos lados. Tomaron un desvío porque hubo un derrumbe en el camino habitual. Ella iba sola en el carruaje junto a la cacatúa y por accidente su carruaje cayó al precipicio, aunque sobrevivió. Vio como el ave se fue volando. Nina fue tras de ella, adentrándose en el bosque, perdiéndose. Después de caminar varias horas, se hizo de noche. Sentía que estaba recibiendo un castigo divino por mentirle a Dios sobre su identidad, deseando volver a Fortna y estar con Asu, cuando de repente un tigre apareció dispuesto a cenársela. Pero fue salvada a tiempo por Seth. Su cacatúa la guió hasta Nina. Para sorpresa de ella, hasta agua le dio. Como el príncipe se adelantó solo para buscarla, ahora tenían que refugiarse en lo que pasaba la noche. Ya al día siguiente se reencontrarían con los guardias. Aunque Seth no la miraba, Nina se sentía protegida. Llegaron a un lugar seguro y Seth le dijo que se alejara de él. Nina se apartó molesta, pero luego se dio cuenta de que la cacatúa lloraba porque Seth estaba herido, ya que el tigre lo lastimó cuando salvó su vida. Nina lo asistió a pesar de que Seth no quería, diciendo que esa herida no era nada para él, ya que el dios del inframundo no venía por su vida aunque él se lo suplicara. Se quedó dormido soñando con su oscuro pasado, donde su madre murió cuando era un niño, quedando bajo el cuidado de un sacerdote que algunos días lo quería y trataba bien, y otros días lo castigaba para expiar los pecados por tener la sangre del rey. Al final, su cuidador se quitó la vida ante sus ojos. En ese momento, Seth despertó. Vio cómo Nina lo cuidaba y le atendía su fiebre, diciendo que su bondad de sacerdotisa era falsa. Nina se molestó respondiéndole que dejara de meter a los dioses en todo. Además, le preocupaba el frío, a lo que Seth le dijo que podía consolarlo de formas más suculentas, como concubina o como consorte. Nina volvió a molestarse, besándolo en venganza, para decirle que ese beso, al no tener amor, no significó nada más que popó. Seth dijo que el amor era una maldición y una mentira, y lo único real que existía en el mundo era el dolor y la muerte. Nina respondió que no era su culpa que él estuviera más solo que un perro e hiciera el intento de actuar como si ella le gustara, comenzando por tratarla bien. En eso, Nina escuchó un ruido. Cuando fue a ver, encontró a un tigrito bebé, rogándole a Seth que le dejara quedarse con él. El príncipe, dentro de él, no entendía cómo Nina parecía frágil y resistente al mismo tiempo. A pesar de que debía destrozarla, no podía dejar de mirarla, aceptando que se quedara con el tigre bebé, contándole que conoció a su cacatúa de forma similar. Desde esa noche, Seth comenzó a llamarla Nina, sin saber que ese era su verdadero nombre. Ella quedó conmovida, pensando que en esta tierra extraña, donde nadie la conocía, su nombre había vuelto a ella, y al tigrito le puso Mevaria, que significa amanecer. Cuando los guardias aparecieron, Seth se levantó para no mostrarse débil ante ellos. Nina, entendiendo esto, le dijo que podía apoyarse en ella sin contarle a nadie que se había desmayado. Pensó que, aunque Seth y Azure eran totalmente opuestos, se parecían un poquito, pero a la vez no, decidiendo hacer su intento de que Seth le gustara, pero no tanto como Azure, que era único para ella, el cual tendría que saber perdonarla, ya que algún día sería la esposa de Seth. La historia de Gálgada inició siendo un reino pobre en el norte. 4 generaciones atrás, un mensajero de Dios le dijo al rey que fuera al sur, donde encontrarían el paraíso. Durante una generación fortalecieron al país, y las 2 generaciones siguientes conquistaron territorios vecinos, volviéndose así la gran nación de Gálgada, con sus 5 territorios, siendo bastante prósperos. Al llegar a Gálgada, Nina no quería que Seth la llamara así en público, pero el príncipe no veía el problema, ya que pensaba que ese era el apodo de la princesa Alicia cuando era niña, sin saber que esa no era una costumbre de Fortna. Tuvieron un gran recibimiento, donde se presentaron los peculiares hermanos de Seth, Yor el segundo príncipe, Vido el tercero y Toad el cuarto.
Estaba claro que se llevaban mal entre ellos, sacando sus trapitos al sol, diciendo que Seth era el hijo de una pecadora y que vivió en el templo de la sangre. Además, que era un pecado casarse con una sacerdotisa como Alicia. Antes de que se mataran entre ellos, Nina intervino deteniéndolos, dejando a todos boquiabiertos de ver cómo regañaba a Seth. Después, Nina se enteró de que compartiría el cuarto con Seth porque estaban comprometidos. A la hora de dormir, nerviosa ante la gran cama frente a ella, quería dormir en el piso, pero Seth no se lo permitió, alegando que no anduviera pensando en cosas cochino-puercosas, pues esa noche él no tenía ganas. Nina se disculpó por su comportamiento del día, y él respondió que solamente eran medios hermanos. Nina dijo que aún así debería estar feliz por tenerlos, pues en momentos duros no estaría solo, y si sus padres murieran tendría con quien compartir la carga y el dolor. Seth confesó que nunca había pensado en ello, ya que cuando su madre murió estaba solo y no sintió nada especial. Nina le cuestionó si eso fue porque estaba tan triste que no pudo sentir nada. Pero Seth decía que jamás ha conocido la emoción de la tristeza, y Nina entendió que era porque él siempre estuvo y ha estado solo, deduciendo que creció solo lejos del castillo, de su padre el rey y de sus hermanos. Seth regresó a verla mirándose fijamente. Nina pensaba que no podría dormir de los nervios, pero cayó dormida profundamente. Seth observaba cómo ella se acurrucaba a su lado, bien dormida, sin sentirse nerviosa ni precavida ante él. Veía su respiración, sentía su calor y la presencia de otras criaturas vivas a su lado. Era la primera vez que estaba en la cama con una mujer sin hacer nada suculento y sin otra intención detrás más que el simple hecho de dormir juntos, sintiéndose extraño, pues nunca pensó que las noches frías de Gálgada pudieran ser tan cálidas. Amanecieron acurrucados juntos. Nina despertó primero, atrapada entre los brazos de Seth, observando su belleza. Cuando él despertó, le explicó que fue ella quien se le pegó a él, acercándola más a su cuerpo, pero soltándola cuando ella se lo exigió. Después, ella lo vistió de pies a cabeza a petición de él. Más tarde, todos los príncipes se reunieron con el rey, quien le preguntó a Seth cómo va su relación con la princesa de Forna, pero él respondió que aún no ha hecho nada con ella. El rey quiere apoderarse de Forna, pues ha sido el viejo anhelo del gobierno de Gálgada, teniendo la ventaja de tener a la princesa con ellos. En ese momento decidió anular el orden actual de sucesión al trono, declarando que aquel príncipe que conquiste a la princesa de Forna será el próximo rey. Al mismo tiempo, Azure estaba siendo coronado como el nuevo rey de Forna. El castillo de Gálgada estaba dividido en 5 alas, una para el rey y 4 para cada príncipe respectivamente. Como ahora todos competían por Nina, ella ya no podía dormir con Seth y le molestaba que Seth actuara como si todo le diera igual, pues pensaba que ya habían logrado entenderse un poco. Así comienza el cortejo de cada príncipe. El primero en intentarlo fue Yor, que envió a sus guapos guardias por Nina, invitándola a dormir en su ala. Nina quería saber si tendrían que dormir juntos, pero a Yor no le gustaban las mujeres, solo quería una esposa para guardar las apariencias. Cuando Nina dijo eso en voz alta, lo hizo enfadar, dejándola encerrada, pero ella se escapó disfrazada de sirviente para volver con Seth, aunque se detuvo a reflexionar que no importaba con qué príncipe se casara, pues al final del día cualquiera servía para proteger a Forna, convenciéndose a sí misma de que regresaba con Seth para proteger a sus mascotas. El príncipe Seth ya sabía que Yor se había llevado a Nina, pues estaba convencido de que con o sin ella tendría el trono, ya que su preciada sangre real jamás ha sido derramada en batalla, lo que indicaba que su destino era ser rey. Pero en ese momento recordó a Nina despreciando la voluntad de los dioses, saliendo a buscarla. Mientras Nina escapaba, en el camino se encontró con el príncipe Vido, quien quiso cortejarla, pero el príncipe Yor ya los había encontrado ordenándole a sus guardias que castigaran a Nina por burlarse de él. Justo antes de que le cortaran la pierna, llegó Seth salvándola. Ningún guardia quería pelear contra Seth porque era un monstruo en el combate, ayudando a Nina a levantarse para irse juntos, cuando uno de sus hermanos le dijo que no era el único con derecho de quedarse con la princesa de Forna. Seth reconoció que tenía razón, pero declaró que ella ya era suya, abriendo la ropa de Nina, mostrando su pecho, donde se veía la cicatriz que era su marca personal, y no estaba dispuesta a entregársela a nadie. Al día siguiente, Seth estaba abrazando y acurrucándose con Nina, pero ella estaba molesta porque le abrió la ropa en público y no quería que nadie la viera.
Él dijo que no volvería a hacerlo, haciendo que ella se quedara reflexionando en que tal vez sí le importaba un poquito. Durante todo ese rato, Seth no dejaba de tocarla, abrazarla, apretarla y de tanto que se sobaba en ella, Nina se volvió a molestar. Salió corriendo para quejarse con Annie, alegando que Seth no se le despegaba y le daba miedo, pero su sirvienta le dijo que eso era algo bueno, y Seth se apareció diciéndole a Nina que no se apartara de su vista. Más tarde, los hombres del príncipe Yor fueron a disculparse con Nina y a pedirle que le diera una oportunidad a Yor de ser rey. Nina pensaba que aún no había visto al rey de Gálgada, quien hizo todo este lío. En eso se topó con el cuarto príncipe, Toad, quien le dijo que no quería el trono, pero estaba preocupado por ella, ya que Seth nunca era bueno con nadie, pero a ella la trataba diferente. Le contó que Seth no era un hombre normal y solo le interesaba la guerra. Su primer combate fue a los 12 años, donde masacró a cientos de enemigos. Él siempre iba al frente de la batalla sin miedo a la muerte, y en aquel entonces su largo cabello parecía la guadaña del mensajero del inframundo. Por ese motivo todos piensan que será un rey bastante cruel. Y aparte tiene la maldición del Templo de la Sangre, diciéndole a Nina que el resto de sus hermanos serían buenos esposos, pero Seth no le convenía. Antes de que el príncipe Toad siguiera hablando, Nina amablemente cortó la conversación para no caer en chismes, sospechando del cuarto príncipe. Decidió preguntarle a Seth qué era el Templo de la Sangre, queriendo conocer la verdad por boca de él. Seth, que estaba de buen humor, se la llevó a un templo en ruinas, donde hacía 10 años el sumo sacerdote se lanzó desde lo alto quitándose la vida. Como dejó el suelo manchado de rojo, desde entonces llamaron al lugar el Templo de la Sangre. Seth le contó que ahí fue donde se crió, en lo profundo de ese templo, escondido de la familia real, pues su mamá era una sacerdotisa que estaba avergonzada de haberse acostado con el rey, fingiendo que no estaba embarazada. Se decía que era tan hermosa que quienes la veían no la olvidaban jamás, aunque Seth no recordaba a su madre, por lo que no sabía si eso era verdad. Nina le preguntó si el fallecido sacerdote era como su padre, pero Seth no sabía si ese era el nombre adecuado para su cuidador principal. Le contó que el sacerdote tenía un amor ciego por su madre, así que por eso lo cuidó después de nacer. A veces lo trataba como el hijo de la mujer que adoraba, y otras veces lo castigaba como el hijo del detestable rey que mancilló a su sacerdotisa. Seth creció con la ambivalencia de no saber qué pasaría cada día, qué versión de su cuidador vería después de abrir la puerta, la incertidumbre de no saber si lo tratarían bien o lo tratarían mal. Como quería su perdón, todos los días le rezaba a Dios. En una ocasión lo dejó solo por varios días que casi murió de hambre. Llegó un punto en que deseaba la muerte, pero esta no venía por él por más que rezara, hasta que un día ya no sentía nada, solamente le daba de comer a las aves y las observaba volar libremente mientras él estaba encerrado. El sacerdote, al darse cuenta de esto, lo invitó a volar juntos, pero antes de que el invierno llegara, alguien del templo lo delató, revelando la existencia de Seth, y vinieron por él desde el palacio. El sacerdote, que no soportó que se lo arrebataran, maldijo al rey y se lanzó de lo alto del templo frente a Seth. Desde entonces, el templo fue abandonado. Todos estos hechos, el amor, anhelos, obsesión que Seth conoció, lo marcaron profundamente, viéndolos como algo horrendo. Piensa que los sentimientos son efímeros y que todo es una ilusión. Sabe que los humanos no vuelan y los ve como simples trozos de carne. Nina estaba llorando al conocer su historia, y Seth le decía que era una historia sin importancia, pero ella dijo que no, que en realidad sufrió bastante. Seth dijo que las emociones eran innecesarias y ya no las tiene. Además, le aseguró que ese lugar ya no le provocaba nada y todo le parecía un sueño, preguntándose por qué la había traído ahí. Nina entendió que Seth había enterrado su corazón en ese lugar. No sentir nada fue lo que lo salvó y por eso veía la muerte como su felicidad. Pero ella sabía que eso era una realidad distorsionada y triste, y por ende no podía estar bien, corriendo a abrazarlo, diciéndole que el calor que emanaba de ella era real, y esa calidez no se obtenía estando solo. Tanto los pobres como los ricos son todos iguales en cuanto a que la calidez trae felicidad y no se puede sentir en la muerte. Queriendo que Seth entendiera sus palabras, le dijo que le enseñaría lo que era la felicidad, atesorándolo por el resto de su vida. Seth se sorprendió y se sonrojó, y justo en ese momento comenzó una nevisca, algo que Nina nunca había visto, diciendo que era algo hermoso y que el lugar donde estaban era muy bonito.
Esto removió algo profundo en Seth, que nunca pensó que ese lugar pudiera tener belleza alguna, para después entender que así era el paisaje ante los ojos de Nina, capaz de cambiar el panorama yendo a abrazarla muy fuerte. Nina estaba sonrojada aceptando su abrazo, mientras se preguntaba si tendría que mentirle para siempre sobre su verdadera identidad, sintiéndose bastante triste si eso tuviera que ser así. Al regresar al castillo, les informaron que llegaron unos mensajeros de Forna, quienes informaron que el segundo príncipe, Azure Set Forna, era el nuevo rey desde hacía mes y medio y solicitaba una audiencia para la primavera. Nina no entendía lo que estaba pasando, yendo a ver a los mensajeros, viendo que el que venía atrás era Azure, saliendo corriendo hacia ellos. Al alcanzarlos, estaba emocionada de que Azu estuviera ahí, pero él venía de encubierto, fingiendo no reconocerla. Los mensajeros explicaron que el rey abdicó en favor del príncipe Azure en una ceremonia abreviada y la ceremonia oficial con invitados de otras naciones sería en primavera. Por eso habían venido a Galgada a dar esa invitación. Nina a fuerza quería escuchar la voz de Azu, pero él la ignoró y le explicaron que seguir hablando podría causar malos entendidos, así que se retiraron. Nina estaba muy deprimida porque Azu ni volteó a verla, pensando que estaba molesto porque lo engañó para irse de Forna sin consultarle. Seth la veía sin entender por qué estaba así, y la sirvienta le dijo que podía ser que, al ver a los mensajeros, extrañara su antiguo hogar. El príncipe Seth quería que Nina volviera a ser la de siempre, así que siguió el consejo de la sirvienta de prepararle comidas deliciosas y cosas divertidas. Nina no tenía muchas ganas de comer, pero se sorprendió cuando Annie le dijo que Seth estaba preocupado de verla triste, y por eso le preparó ese delicioso banquete para animarla. Al regresar a verlo, Seth le comentó que pronto sería el Festival del Rey León, que marca el inicio del invierno, donde habría música y artistas para pasarla bien. Nina reconoció que de verdad intentaba animarla, así que le sonrió y se mostró más contenta para aprovechar que las cosas entre ellos iban bien. No sabía cómo lidiar con las sonrisas traviesas de Seth, pero su sentimiento de atesorarlo era real, aunque también juró proteger a Forna y a Azure. Por su parte, los príncipes discutían que no debían subestimar al nuevo rey de Forna, ya que había descubierto a los espías de Galgada, lo que indicaba que tendrían que apresurarse para invadirlos. El rey de Galgada volvió a convertir a Seth en el príncipe heredero, porque era el mejor en la batalla. Nina iba a toda prisa a ver a los mensajeros, sintiéndose mal por escaparse de sus sirvientas y de Seth, pero quería ver a Azu y decirle lo que sentía una vez más antes de que se fuera. Cuando por fin estaba frente a Azu, llegó Seth, quien la abrazó y cargó preguntándole qué estaba haciendo, ya que parecía una espía. Azure estaba serio mirando la escena. Nina le dijo a Seth que se equivocaba, diciendo que uno de los mensajeros se parecía a un chico que la había ayudado, pero Azu dijo que nunca se habían visto y lo estaba confundiendo con alguien más. Nina entendió que debía parar para evitar problemas, dándoles el mensaje de que ella siempre protegería a Forna y a sus seres queridos desde Galgada. Azu reaccionó y se acercó a ella para quitarle una basurita en el zapato, pero ese gesto no le gustó para nada a Seth, quien jaló a Nina hacia él, diciendo que los mensajeros se quedarían hasta el Festival de Galgada para investigarlos, acercándose tomando una espada en dirección hacia Azure, advirtiéndole que la próxima vez que tocara a la princesa va a mandarlo con San Pedro. Azure se disculpó por haberlo ofendido, aunque Seth se dio cuenta de que tenía buenas habilidades en combate, diciéndole que se inscribiera en el torneo del Coliseo que se hacía en el festival, comentando que el ganador podía pedir lo que fuera. Después de esto, Seth abrazó a Nina y se la llevó con él. Azure y sus hombres hablaban sobre cómo estaban retenidos en Galgada y debían ser precavidos, preguntándole a Hikami de qué lado estaba. Al día siguiente, Nina estaba más tranquila de haberle dicho a Azu que lo seguiría protegiendo para siempre desde Galgada. Se encontró con el príncipe Vido, quien era un lujurioso que tenía amor para repartir a todas las mujeres por igual, y aunque llamó a Nina Marimacha, le dijo que también podía quererla, haciéndola su catedral de entre todas sus capillas. Para el torneo, como los príncipes no podían competir directamente, Yor, el príncipe al que no le gustan las mujeres, utilizó a un prisionero para que lo representara en el combate, ya que la princesa Alicia sería el premio.
Nina pensaba que debería aprender a usar la espada y volverse más fuerte. Seth se ofreció a enseñarle, pues se le hacía más fácil que entenderla a ella. Se le quedó viendo a Nina, para después acercarse y besarla, diciendo que ese beso debería estar bien para ella, pues iba con amor. Seth se retiró pensativo y Nina se sonrojó ante esta declaración de amor. Más tarde, Seth fue duro con ella en el entrenamiento con la espada. Bueno, eso le parecía a Nina, pero sus guardias estaban admirados de que el amo Seth estuviera muy controlado, reconociendo que había cambiado a raíz de la presencia de ella, quien parecía irreemplazable para él. En este punto, todos los guardias y sirvientes de Gal Gadot ya querían a Nina y ella los quería a ellos, incluso a Seth. Cada que Nina piensa en Seth, siente que algo le aprieta el pecho y tiene la necesidad de abrazarlo, y aunque Forna fue su primer hogar, Gal Gadot se estaba volviendo importante para ella. Por esto quería que ambas naciones se llevaran bien, deseando algún día poder decirle la verdad a Seth y a los demás sobre su verdadera identidad. En medio de la noche, Hikami fue a despertar a Nina, llevándola hasta una ventana donde Azure la estaba esperando, para decirle que se la llevaría con él de vuelta a Forna antes de su boda. Nina se dio cuenta de que Azu llevaba el cordón que ella le había regalado, y con esas palabras removió sus sentimientos, comenzando a llorar al recordar que lo seguía amando. Nina pensaba que lo que Azu planeaba era una locura, pero Hikami le explicó que en primer lugar nunca se debió de comprometer a la sacerdotisa de Forna con el príncipe de otra nación. Le contó sobre la historia de la fundación de Forna. El dios de las estrellas y el festival partían de ahí. Hacía mucho tiempo existió el llamado Pueblo de las Estrellas. Era gente nómada con el misterioso poder de hablar con los espíritus de la creación y poseían ojos azules. En aquel entonces, una muchacha de ese pueblo se enamoró de un joven rey. Aunque su gente no aprobaba su relación, los dejó para casarse con él. Bajo la guía de la joven de las estrellas, la tierra prosperó, el viento se calmó y las aguas se purificaron. Así nació Forna, una nación abundante que ha perdurado más de 1000 años. Dentro de la familia real, a veces nace alguien de ojos azules. Esa es la historia popular. Pero hay algo más. Las princesas de ojos azules se vuelven sacerdotisas para ser criadas lejos en la Villa de las Estrellas, porque se dice que tienen un poder especial. Por esa razón, Forna no las compromete con príncipes de otras naciones. Por eso, lo más lógico era querer anular el compromiso con Gal Gadot. Nina, al escuchar la historia, pensaba que ella no era la verdadera princesa Alicia, así que no veía por qué hacían tanto drama por eso. Que Azu viniera la hizo feliz, pero removió todas sus emociones que no sabía qué hacer. A pesar de que ella estaba en medio de todo, sentía su corazón pesado y confundido. Seth, al verla así, le preguntó si otra vez extrañaba su hogar, sentándose a su lado. Nina quería saber qué significaba su declaración de amor, deteniéndolo cuando Seth intentó volver a besarla. Le dijo que si de verdad había amor en sus besos, le parecía injusto que ella los aceptara cuando estaba tan confundida, pidiéndole tiempo para aclarar su mente y dándole permiso de abrazarla, cosa que Seth respetó y aceptó. Nina sentía como si una bestia enorme y hermosa le hubiera tomado cariño, queriendo saber qué haría él si le pidiera que no atacara a Forna. Seth se le quedó viendo y ella dejó de hablar, pensando que protegería a Forna cuando fuera reina. Por eso debía hacer que el príncipe heredero la quisiera. Aunque ese fue su objetivo para llevar la fiesta en paz en su matrimonio político, reconocía que aprovecharse del amor de Seth estaba mal. Seth le comentó que la invasión a Forna ya estaba decidida y quien se casara con la princesa se quedaría con el trono. Eso era porque el príncipe que naciera de la unión entre Gal Gadot y Forna sería ideal para controlarlo todo. Ahí Nina se dio cuenta de que aún usurpando el lugar de la princesa Alicia, nadie le daba verdadero peso a su palabra. Seguía siendo una herramienta política, sintiéndose impotente saliendo a tomar aire fresco. Sabía que Seth no era culpable de lo que le pasaba y le pesaba sentir que su vida siempre estaba en las manos de alguien más. Sentía que ya no aguantaba la situación, aunque después se recuperó y encaminó su ira hacia el rey por utilizarla cuando ni siquiera se había presentado ante ella.
retomó su decisión de proteger a Forna y viendo al rey de Gálgada como su oponente a vencer. Llegó el día del torneo, donde ya se corría el rumor de que quien ganara se quedaría de premio a la princesa y al trono. Nina se presentó públicamente, luciendo bella, etérea y regia ante el rey de Gálgada, y como la puso a ella como el premio al ganador, ella pidió a cambio que le concediera el reino de Forna, dejando a todos boquiabiertos por semejante actitud osada. Consiguió llamar la atención del rey, quien al fin se mostró, presentándose como Noahali, y en realidad era una mujer. Le cuestionó a Nina si de verdad creía valer tanto para el premio que pedía a cambio, y ella respondió que sí, y con esa actitud de diva intocable logró que el rey la dejara estar a su lado para ver el torneo. Azure se estaba riendo, pues ya conocía la actitud irreverente de Nina, que le daba igual sus planes. Ella actuaba por su cuenta, desafiando los obstáculos y superando cualquier cosa. Y esa era una de las cosas que él amaba de ella. Desde el día en que ella se fue de Forna, habló con el rey para anular su compromiso y traerla de vuelta, consiguiendo que le diera el trono con la promesa de fortalecer Forna contra Gálgada. El rey aceptó porque le convenía, cediéndole el puesto de ser rey por un año. Pero Azure no tenía la intención de devolverle la corona una vez que fuera rey, ya no se contendría más tomando el camino del usurpador para tener a Forna. El torneo era una guerra para ganar estatus y honor. Compiten soldados y representantes de cada príncipe. Los príncipes tenían prohibido participar para que no perdieran la vida y peligrara la sucesión al trono, sin importar lo fuertes que fueran. El rey dijo que los príncipes eran todos hijos de su difunto hermano mayor, el rey anterior, los cuales eran muy pequeños cuando su hermano murió. Su deber era preparar el trono perfecto para ellos. Pero a Vido le faltaba voluntad por ser tan lujurioso y hedonista. A Yor le faltaba intelecto. Toad no estaba hecho para ser rey, y a Set le faltaba corazón. Nina sabía que bastaba compensar lo que le faltaba a cada príncipe, ofreciéndose a ser el corazón de Set. A pesar de que el rey era amigable, sabía que era alguien intimidante y cautelosa. No sabía qué clase de persona era ella, y debía tener cuidado para proteger a Forna. El príncipe Yor tenía un problema, pues se equivocaron con el criminal que iba a representarlo. Este nuevo criminal, llamado Droga-Kef, era bastante cruel y malo. Quería que no participara, pero como no había otras opciones y la mano de la princesa estaba en juego, le tocó dejarlo en el combate. En la arena, Dogra, a pesar de que ganaba, le gustaba desvivir a sus adversarios aunque ya se hubieran rendido. Esto parecía ser injusto, pero no estaba prohibido en Gálgada, ya que ahí la justicia le pertenecía al más fuerte. Nina ahora entendía su incomodidad con respecto al rey, alguien que expande sus dominios a través de la guerra. Nina logró mantenerse calmada ante las provocaciones del rey, quien le dijo que el mensajero de Forna tal vez perdería la vida. Pero ella sabía que Azure era fuerte, pero no pudo contenerse cuando Dogra iba a desvivir a su contrincante de turno que suplicaba por su vida. En ese momento, un guardia llamó a Set para informarle sobre lo que había pasado con el criminal que peleaba en nombre del príncipe Yor. Set decidió pasar a decirle al rey e ir por Nina, aunque sus guardias, al enterarse de que se refería a la princesa Alicia, le dijeron que en Forna no se tenía la costumbre de poner apodos en la infancia. Mientras tanto, el rey le dijo a Nina que no podía detener a Dogra y solo se quedara callada viendo el show, pero Nina la mandó al diablo, entrando en la arena para salvar al hombre herido, lo cual fue algo bastante tonto e impulsivo porque Dogra se le fue encima con toda la intención de hacerla puré. Ella intentó agarrar la espada, pero cuando ya la iban a tasajear, apareció Azure para defenderla. Era el turno de Azure para pelear, poniendo a Nina detrás de él, pero Dogra era un monstruo difícil de combatir y no dejaba de atacar a Nina. El príncipe Toad fue quien le ordenó a Dogra que atacara a Nina. Para ese momento, Set se había enterado de que Nina estaba en la arena, rompiendo las reglas del combate y entrando a pelear contra Dogra, dándole el tiro de gracia. Azure le preguntaba a Nina si se encontraba bien, tendiéndole la mano, pero antes de que Nina lo agarrara, Set, viendo la escena molesto, atacó a Azure, recordándole que si volvía a tocar a la princesa, lo enviaría con San Pedro. Nina estaba preocupada de que sus dos amores se enfrentaran, cuando el rey paró la pelea, arrestando a Set por romper la regla que prohíbe que los príncipes entren a la arena, y menos por un asunto personal, descalificando a Set y a sus representantes a pelear por el premio de quedarse con la
la princesa de Forna, encerrándolo por un mes. El príncipe Vido observaba las interacciones sospechosas entre ese trío. Nina, preocupada por Seth, intentaba verlo, pero no la dejaban, pensando en cómo escabullirse para lograrlo. En eso fue llamada por el príncipe Vido, que la invitó a conocer la ciudad y también había llevado a los mensajeros de Forna. A solas, Vido fue directo y le preguntó si el mensajero de cabello negro era su enamorado, poniendo nerviosa a Nina. Él intentó adivinar si era uno de sus guardias, con el cual nació su historia de amor. Nina se mantenía callada para no revelar nada. Vido le cuestionó qué pasaría con Seth, que al estar encerrado no se enteraría de nada de lo que pasara afuera. Le dijo a Nina que no estaba de su lado, pero tampoco era su enemigo, parando el carruaje y haciendo que Azure fuera el guardia de ella. Le dijo que ese era su premio por haberlo entretenido, aunque solo les daría un ratito a solas, pero Nina seguía desconfiando sin saber qué tramaba el príncipe. Azure no entendía el giro de los acontecimientos, a lo que Nina le explicó que Vido pensaba que entre él y ella había un romance, pero Azure le dijo que no confiara en él y dejara de hacer locuras que pudieran meterla en problemas. Nina se molestó por haberla regañado, actuando impulsivamente y saliendo corriendo. Azu no tuvo otra que seguirle el juego y fue detrás de ella, alcanzándola y abrazándola por la espalda. Nina le exigió saber qué pasaba, ya que ahora era rey y llegaba de repente a Gálgada y aparte le decía que se la llevaría de vuelta a Forna, cuando ella ya había decidido aceptar vivir en Gálgada y casarse en un matrimonio político, por lo que estaba confundida y no sabía qué hacer. Azure se disculpó, diciéndole que el día en que ella se fue, él decidió rebelarse contra el destino que regía su vida. Eliminó las amenazas contra su vida, teniendo ahora poder como rey, y no permitiría que Gálgada hiciera lo que quisiera, diciéndole a Nina que ya no tenía por qué temer. La abrazó pidiéndole que volviera a casa con él. Comenzó a besarla dulcemente por todo el rostro, pero cuando quiso besar sus labios, ella lo rechazó, porque decidió que protegería a Forna desde Gálgada y no iba a volver con él. Le deseó que hiciera lo mejor por la nación y le dijo que no debió volver por ella, sino que debió haberla olvidado. Nina se alejó de Azu porque le dolía la situación, pero también porque dentro de ella se había encendido una llama de sentimiento por Seth. Azure era la persona que la encontró, pero Seth es la persona que ella había encontrado. El rey de Gálgada recibía informes de los espías, quienes descubrieron que Forna, bajo órdenes del nuevo rey, reforzó sus fronteras. Esto puso en alerta a Gálgada, decidiendo invadir a Forna antes de la primavera, confiando en la fuerza de Seth para lograrlo. Por su parte, Seth, mientras estaba encerrado, pensaba en por qué Nina miraba al mensajero de cabello negro de una forma que no le gustaba, preguntándose quién era ese hombre y qué era para Nina. El rey hizo un banquete donde anunció que en cuanto acabara el mes de confinamiento del príncipe Seth, le devolvería su título de príncipe heredero y se casaría con la princesa de Forna. Todos quedaron sorprendidos ante esto, y más porque los mensajeros estaban presentes, donde el rey de Gálgada les dijo que no podían postergar la boda y ellos podían asistir. Azure sabía que eso era una declaración de guerra. Gálgada planeaba celebrar la boda y atacar a Forna antes de la primavera. Más tarde, Nina se presentó ante él y ante sus hombres, disculpándose por traerles tantos problemas. Azu le dijo que en Forna siempre habría un lugar para ella, queriendo saber qué deseo pidió ella en el Festival de las Estrellas. Nina recordó que su deseo fue tener un lugar al cual pertenecer y tener al menos a una persona a su lado, cuestionándose si sus decisiones fueron las correctas o si debió de confiar en Azu y quedarse en Forna en primer lugar. Nina seguía confundida y con la forma tan amable en que Azu le hablaba le daban ganas de volver a casa. El príncipe Toad hizo una poción en su laboratorio, enviándola con un guardia encubierto a una de las sirvientas de Nina, explicándole que era una hierba especial que ayudaba a relajarse, la cual debía mezclarse en una bebida con mucha miel y debía dársela a la princesa. Annie, al ver a su ama muy deprimida, pensó que era buen momento para dársela. Hikami le preguntó qué era esa poción, y Annie le explicó que fue hecho para que la princesa pudiera relajarse, pero Hikami se dio cuenta de que era un veneno. Fue con Nina a explicarle que después de su boda, Gálgada planeaba invadir a Forna con el príncipe Seth a la cabeza, ya que era un demonio implacable en la batalla y sería difícil vencerlo, pero si hablaba con él, quizás podría convencerlo de lo contrario.
le dio el licor de miel que contenía el veneno y unos bocadillos que contenían un antídoto, sin que Nina supiera de esto, diciéndole que los compartiera con el príncipe Seth. Nina logró infiltrarse en la celda del príncipe. Al verlo, se preocupó de lo demacrado que estaba, contándole que volvió a ser el príncipe heredero y al terminar su confinamiento se casarían. Para sorpresa de ella, él no estaba molesto con este cambio de planes. Ella no tenía el valor de pedirle a Seth que no invadiera a Forna. Seth, al verla, le dijo que sería muy sencillo someter a Forna, dispuesto a destruir todo. Nina quiso replicar, pero Seth la sujetó del mentón, molesto porque le enojaba que no le expresara sus deseos, pues sabía que ella estaba preocupada por su país. Le pidió que no le ocultara las cosas y fuera clara en lo que quería que él hiciera por ella. Nina finalmente le dijo que no quería que atacara a Forna ni iniciara ninguna guerra, porque hay muchas personas valiosas para ella. Para su sorpresa, Seth tranquilamente le dijo que sí, que le cumpliría su deseo, ya que él no pelea por Gálgada. Simplemente le gusta apostar con el dios del inframundo sobre la vida de las personas, y si ella no quiere que pelee, no lo hará. Nina le preguntó si de verdad haría eso, aun si el rey le ordenara lo contrario, pero Seth le dijo que lo que dijera el rey no le importaba, alegrándose de que ella estuviera más tranquila. Nina, feliz, le dio las gracias, invitándolo a comer lo que había traído. Ella comió los aperitivos, aunque le sabían raro, sirviendo el licor de miel. Seth quiso saber si ella lo había preparado, pero ella no lo escuchó y accedió a tomárselo, para después caer al suelo vomitando, pues la bebida estaba envenenada. Nina, asustada, quiso buscar ayuda, alegrándose de que Hikami se apareciera para que le ayudara a llevar a Seth con un médico, pero se espantó cuando vio que Hikami iba a apuñalar a Seth. Nina logró detener a Hikami, quien quedó cautivada por unos momentos por algo misterioso en sus ojos. El príncipe Seth aprovechó ese momento para tomar la horquilla de Nina y apuñalar a Hikami, escupiendo el veneno para luego caer desmayado. Los guardias apresaron a Nina, que era la única que encontraron con el príncipe, que ahora estaba siendo atendido médicamente, pero estaba inconsciente. Hikami estaba atendiendo su herida, mostrando que en realidad es un hombre que trabaja para el antiguo rey, quien siempre le ordenó que actuara para proteger a Forna, insinuando que si era necesario podía deshacerse de Nina. Por eso aprovechó que alguien envió un veneno para eliminar a la princesa, decidiendo de paso eliminar también a Seth, aunque pensó que fue un error no haberle dado el tiro de gracia a ambos, recordando que al ver los ojos de Nina, por alguna extraña razón no pudo atacarla. Ya habían pasado 2 días desde el atentado y Nina se preguntaba cómo estaba Seth, Asu y todos los demás. También estaba triste de cómo Hikami la había traicionado y no quería que Seth y Asure se mataran entre ellos. Hikami se presentó en la celda de Nina para llevarle agua, revelando su identidad como hombre. Nina entendió que él actuó para proteger a Forna, considerando que ella no lograría hacerlo. Hikami reveló que su misión era quitarle la vida a gente importante de Gálgada, y gracias a ella, Seth bajó la guardia. Al escuchar eso, Nina se sintió culpable de que algo malo le pasara a Seth, pero también le dolía que todo lo que pasó junto a Hikami fuera mentira, deseando que se disculpara. Hikami sabía que Seth iría por su vida cuando despertara, así que dijo que hablaría con el rey de Gálgada para hacerse responsable del atentado, tratando de librar a Nina y a los mensajeros de Forna de ser acusados por ese hecho. Se despidió de Nina sabiendo que iba a morir. Nina no podía odiarlo y se molestó con lo que le dijo, diciéndole que debía vivir y esperar a que ella lo castigara. Y otra vez sus ojos emitieron un extraño destello que cautivó a Hikami por unos momentos, para después irse a hablar con Asure. En la audiencia ante el rey de Gálgada, Nina se declaró inocente del envenenamiento del príncipe Seth, pero no tenía pruebas para demostrarlo. En eso aparecieron sus sirvientas. Hikami se declaró responsable de preparar el licor de miel, pero Annie confesó que le agregaron unas hierbas para hacer que la princesa se relajara, las cuales fueron un regalo traído por un guardia del Ala Negra a donde pertenecía el príncipe Yor, el cual respondió que todo eso era una mentira. El príncipe Toad aprovechó para decir que Yor siempre consideró a Seth una molestia. El rey decidió investigar el asunto y esperar que Seth le contara su versión cuando despertara. A Nina se le negó ver a Seth porque era considerada sospechosa, pero estaba feliz de que estuviera con vida, regresando a su celda determinada a no rendirse. Toad, el verdadero culpable del envenenamiento, estaba sorprendido de que los bocadillos tuvieran el antídoto, decidido a eliminar a la princesa por haber cambiado a su querido hermano Seth.
Mientras Nina estaba prisionera, Hikami se quitó la vida y a los mensajeros de Fortna se les dijo que la princesa estaba enferma, por lo que la ceremonia de boda se habría postergado, así que debían regresar a su país. Pero Azure no les creía nada, porque sabía del atentado fallido de Hikami, aunque, sabiendo que Nina estaba en peligro, se cuestionaba si podría protegerla. El príncipe Toad fue a ver a Nina. Primero intentó ser amable, fingiendo preocuparse por ella, pero al verla muy animada y con la intención de hablar con Seth, Toad finalmente mostró sus verdaderas intenciones, queriendo enviar a Nina con San Pedro, ya que ella tenía la culpa de que su adorado hermano Seth cambiara de ser un dios de la destrucción indiferente y perfecto a ser alguien más atento. Toad también acusó a Nina de querer envenenar a Seth, pues los aperitivos que tenían el antídoto no los hizo él, y se lo diría a Seth en cuanto despertara para que fuera a vengarse de Nina y de Fortna, sabiendo que desataría su ira el hecho de saber que la persona a la que le abrió su corazón lo traicionó, despertando así el demonio que vive en él. Nina dijo que le aclararía las cosas a Seth, pero Toad le dijo que eso no sería posible, ya que la enviarían lejos y los mensajeros de Fortna estaban por ser aniquilados. Nina se espantó, deseando que alguien salvara a Azu. Después, el rey de Galgada envió a Nina y el príncipe Yor a una prisión que se encontraba en las tierras del príncipe Vido. Nina se sentía culpable de que todos sufrieran por su culpa, deseando ser ella quien muriera. En privado, Annie le dijo que Hikami no murió, solo fingió hacerlo, y además fue a ayudar a Azure y a los mensajeros, dándole esperanza a Nina. Pero el príncipe Toad cambió los planes para que Nina fuera a una prisión horrible en el extremo oriente. Como Nina iba decidida a volver al lado de Seth y hablar con él, ni se dio cuenta del lugar a donde se dirigía. Azure junto a sus hombres estaban rastreando a Nina, dándose cuenta de que no llegó a las tierras del príncipe Vido. Justo para ese momento, el príncipe Seth por fin despertó, tasajeó a su hermano Toad. Con su espada en mano, Seth parecía un monstruo buscando a Nina, dispuesto a terminar todo con sus propias manos. Y aquí termina la primera temporada del anime. Como ven, bellezas, ¿qué piensan de este triángulo amoroso? Les recomiendo ver el video donde está la recopilación de todos los besos que Nina se ha dado con Azure y con Seth hasta lo que va en este momento en el manga, que es el capítulo 60. Si el video les gustó, denle like y compártanlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Chequen las listas de reproducción, donde hay muchos videos interesantes que les pueden gustar. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. Sayonara.